Vamos a trabajar con el ejercicio 10.54 de la página 360, que también es de prueba de hipótesis, ¿de acuerdo? Pero en este caso va a ser un ejercicio de muestras pareadas. Entonces, dice 10.54. Se utilizaron 9 sujetos en un experimento para determinar si la exposición a monóxido de carbono tiene impacto en la capacidad respiratoria. Los datos fueron recolectados por el personal del Departamento de Salud y Educación Física de Virginia Tech y analizados en el Centro de Consulta Estadística de Land. Los sujetos fueron expuestos a cámaras de respiración, una de las cuales contenía una alta concentración de CO. Se realizaron varias mediciones de frecuencia respiratoria a cada sujeto en cada cámara. Los sujetos fueron expuestos a las cámaras de respiración en una secuencia aleatoria. Los siguientes datos representan la frecuencia respiratoria y el número de respiraciones por minuto. Realiza una prueba unilateral de la hipótesis de que la frecuencia respiratoria media es igual a los dos ambientes. Utilice un nivel de confianza del 0.05% y supongo que la frecuencia respiratoria es aproximadamente normal. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los sujetos, ¿sale? Con monóxido de carbono y sin monóxido de carbono. Entonces, el primer sujeto, pues parece ser que no cambia su frecuencia respiratoria, es 30 y 30. El segundo sujeto aumenta su frecuencia respiratoria en 5 respiraciones. El tercer sujeto de 26, aumenta 26 a 25. El cuarto es de 25 a 23. El quinto sujeto es de 34 a 30. El sexto sujeto es de 51 a 49. El séptimo sujeto es de 46 a 41. El octavo sujeto es de 32. Ah, miren, este respiró más rápido sin monóxido de carbono. Así, aire limpio, aire limpio. Y el noveno va de 30 a 28. Entonces, en este caso, ¿vale? Lo que tenemos que ver es em, cuál es la diferencia si se respira más seguido cuando hay monóxido de carbono o no. ¿Vale? Empíricamente, es decir, por pura observación, sí notamos una ligera diferencia entre los que respiran el monóxido de carbono con respecto a los que no. ¿Vale? Sí hay una ligera diferencia, aunque tenemos algunos casos donde pues, a este como que no le importa, ya debe de estar acostumbrado. Y este como que respiró más seguido con aire limpio, ¿no? El aire limpio le hace daño quizás. Entonces, como es el mismo sujeto que es sometido a dos circunstancias distintas y tú quieres tomar la misma medida en esas dos circunstancias, lo que te interesa es saber cuál es el comportamiento de la diferencia con respecto a ambas observaciones. Entonces, en este tipo de ejercicios, en lugar de analizar este contra este, se analiza la diferencia que hay entre ellos, por lo cual en realidad nosotros vamos a trabajar con una columna adicional que nos va a considerar las diferencias, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las observaciones se hicieron sobre el mismo sujeto. ¿Sale? Eso nos permite trabajar con la diferencia. Si no, tendríamos que comparar esta muestra contra esta otra. Pero como es sobre el mismo sujeto, entonces trabajamos con diferencia. Y de aquí que agreguemos una columna donde aquí sea 0, 5, 1, 2, 4, 2, 5, menos 3, 2. ¿Vale? Y esto es en realidad el conjunto de valores que vamos a analizar, ¿de acuerdo? Más es que no me gustó cómo quedó ese menos 3. Y entonces sobre esta es sobre quien vamos a analizar. Obviamente, pues de esta necesitamos su media y su desviación estándar. ¿Podrán calcularlo? ¿No tendrán problema?
Los valores son 0, 5, 1, 2, 4, 2, 5, menos 3, 2. Cinco, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 17, no, 19 menos 3, 16, más 2, 18. Esta debe ser 2. Sí, 2. Ok, bueno, es que esa sí la podía calcular, pero ¿y esta? Cero, es que no me la dicen. 0, 5, 1, 2, 4, 2, 5, menos 3, 2. Esta es una muestra. Recuerda que es una desviación estándar muestral. Y la desviación estándar muestral es de 2.54. 2.5495. 0976. Sale. Ahí está. A ver el promedio, no saqué. En realidad estemos mal y luego yo esté haciendo cosas raras. Ah, sí, Dios. Ok. Bueno, una vez que calculamos estos dos valores, considerando que n es igual a 9, ¿de acuerdo? Pues vamos a nuestra tabla para ver cómo se hace, sobre todo cómo se calcula el estadístico de prueba, y considerando que alfa es igual a 0.05 o que 1 menos alfa, porque pues 1 infinito, 1 menos alfa es igual a 0.95, ¿de acuerdo? Y el tipo de prueba es revisar si son diferentes, ¿de acuerdo? ¿Sale? Ok, sí dice que son diferentes o es mayor. Los siguientes datos realiza una prueba unilateral de hipótesis de la frecuencia respiratoria media es igual en los dos ambientes. Ahí es interesante porque nos pide una prueba unilateral. Qué interesante. Es que para igualdad de dos colas. Unilateral sería cola izquierda, cola derecha. Bueno, revisemos ambos problemas. Tampoco es tan grave. Pero creo que tendrían que modificar el texto en algún momento. Ok, pues en realidad lo que estamos analizando es esto. ¿Sale? Y así se va a calcular nuestro estadístico de prueba, solamente que no hemos descrito cuál es nuestra prueba de hipótesis. Nuestra prueba de hipótesis o nuestras hipótesis. Nuestra hipótesis nula es que la diferencia, ¿sale? Es igual a 0. Aquí la están marcando como de 0. Y la alternativa es que, de aquí ahí tenemos dos alternativas, que sean diferentes o que con monóxido de carbono sea mayor que lo que sospecharíamos. ¿Vale? Vamos a trabajar primero con esta y después analizamos esta. Va a cambiar un poco, realmente no es mucho. Bueno, primero nuestro estadístico de prueba, ese sí no va a cambiar. Nuestro estadístico de prueba. Y nuestro estadístico de prueba se calcula según esta fórmula. El de promedio menos D0 sobre
la desviación estándar sobre la raíz de n, ¿de acuerdo? Y en este caso, entonces, nuestro estadístico de prueba es ¿cuánto es? Eh, Nuestro estadístico de prueba es la diferencia que nos dio 2. Ah, sí es cierto, aquí yo lo estoy regando. Esto es 2 menos, pues esperamos que sea 0. ¿Sale? Sobre, esto es nuestra desviación estándar. Entonces 2.5495. 2.5495. 09. 09 ¿qué? 76. Y esto sobre la raíz de 9. ¿Cuánto nos dio esto? Ah, perdón. Je, no me di cuenta. Aquí está, estamos haciendo esto. Es de menos de 0, que es esta de acá, entre SD, que es 2.54950976, todo esto sobre raíz de 9. En realidad debería de ser 6 entre 2.2, debe dar 2 puntos y algo. 2.35, Voy. Ujú, 33, ujú. 93, 619. Perfecto. Ok. Entonces, nuestra curva y por acá andamos, ¿no? Aquí va nuestro estadístico de prueba, que es 2.53, 39, 60, no es cierto, 39, 36, 19. Ahora vamos con nuestro intervalo o nuestro estadístico para este nivel de confianza. Vamos con esto, que es una prueba T o una distribución T con nuestros nivel de confianza. N vale 9. El nivel de confianza generalmente cuando es solamente una muestra es N-1. Cuando son dos muestras generalmente es N-2, pero depende de cómo estén las muestras. Entonces aquí va un 8, que es lo importante. Y queremos que lo que esté encerrado sea 0.95, lo que esté en el medio. ¿De acuerdo? Ok. Si lo que queremos es que esté en el medio, el punto 95 significa que de este lado hay 2.5 y de este lado hay 2.5. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, nuestros valores sean 2.3, 2.306 y de este lado es 2.306. Con lo cual, esta es la zona de rechazo y esta es la zona de aceptación. Bueno, pues más o menos. Ah, otra vez. Ahí está. Acá está el 2.36, 2.36. Entonces, la parte amarilla es la zona de rechazo, la parte verde es nuestra zona de aceptación. Y en este caso, el 2.53 está en la zona de rechazo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Significa que rechazamos la hipótesis nula de que son iguales y aceptamos la hipótesis alternativa de que son diferentes. Dentro del contexto, decir que son diferentes, o más bien sin contexto, decir que son diferentes, pues, o sea, concluir, se rechaza H0 y se acepta HA. Aquí no tiene sentido mucho. Pero si lo llevamos al contexto es, existe evidencia
estadística de que el promedio de respiraciones con monóxido de carbono y sin monóxido de carbono son diferentes. ¿De acuerdo? Y aquí está la magia de lo que nosotros tratamos de decir, ¿de acuerdo? Porque en realidad decir que son diferentes, pues alguien puede decir, ah, es que con monóxido de carbono respiras menos porque se llenan mejor tus pulmones. Entonces, es mejor que el ambiente tenga monóxido de carbono. Por eso el tipo de prueba que hagamos es muy importante. Si bien nos habla de una prueba de hipótesis donde revisemos que son iguales, generalmente eso se contrasta contra que son diferentes, a menos que sea muy explícito en el sentido de indicar hacia dónde quiere que se vea la diferencia, ¿de acuerdo? En este caso estaremos probando el que sea mayor la diferencia, que sea positiva, porque el que sea positiva, como restamos con monóxido contra sin monóxido, si esto es mayor, si esto es positivo, o sea, si la diferencia es positiva, este es mayor. Si la diferencia es negativa, este es mayor. ¿De acuerdo? Como lo podemos ver aquí. La diferencia negativa es porque este es mayor, la diferencia positiva es porque este es mayor. Y tú lo que quieres mostrar es que tienes que respirar más frecuentemente, aunque aumenta la frecuencia, porque necesitas llenar los pulmones más seguido de oxígeno. Entonces aquí la prueba es importante porque va a orientar la información hacia donde quieres llevar, ¿de acuerdo? Y entonces significa que en realidad buscamos marcar en este punto nuestro estadístico de prueba, que ese sí no cambia, es 2.53, 33, 93, 2.53, 33, 93, ese sigue acá, 2.53, 33, 93, 6, y no recuerdo el resto de los números, 19, 19. Este es nuestro estadístico de prueba. Y ahora vamos a mandar toda la confianza del lado izquierdo y todo el nivel de rechazo del lado derecho, ¿de acuerdo? Bueno, el nivel de confianza del lado izquierdo debe estar acá. Profesor, Mándeme. le había faltado un 3 antes del 5. Es 35. Ajá. A ver. Sí, es cierto. Uf, por suerte esto se sigue cumpliendo. Sí. Bueno, me salvé. Es que si no tendría que cambiar toda la explicación, pero no. El 2.36 es menor que el 2.35. Entonces toda la explicación sigue siendo válida. Pero acá cambia y él cambia a 1.8595. Entonces aquí cambia a 1.85955. Y esto es todavía peor, porque todo esto es nuestra zona de aceptación, ¿de acuerdo? Y esta zona de acá es nuestra zona de rechazo. La conclusión sigue siendo la misma, ¿de acuerdo? Se rechaza el que sean iguales. Desde el punto de vista estadístico, la conclusión sigue siendo la misma. Se rechaza el que sean iguales, se hace. Pero ahora, ¿vale?
la diferencia está en que aceptamos. Aceptamos que D0 es mayor que 0. Es decir, se rechaza H0 y se acepta HA. Es decir, D0 es mayor que 0. Esa sería la respuesta estadística. ¿De acuerdo? La realidad es que dentro del contexto, ¿sale? La conclusión es más algo así como: existe evidencia estadística para decir, o que sugiere, o para indicar, o como quieran adornarlo, que el número de respiraciones con monóxido de carbono es mayor que el número de respiraciones sin monóxido de carbono. Que el número, por cierto, es el número promedio, ¿eh? Aquí es importante indicar que el número es el número promedio, no es exactamente cuántas respiraciones, sino en promedio el número de respiración. ¿De acuerdo? Y cambia entonces el enfoque, porque aquí nada más nos dice que son diferentes. Sin embargo, en esta prueba sí nos dice quién es mayor. ¿Sale? Y eso es importante señalarlo. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿Queda claro? ¿No queda claro? Todo bien. Ok, perfecto. Profesor, Mándeme. o sea, el análisis lo hicimos dos veces porque al principio nos decía que era unilateral y por eso es que analizamos superior a cero e igual a cero. Pues hay dos interpretaciones del por qué lo analizamos dos veces. La primera es porque en efecto, eh, no es cierto, no es el 40. ¿Qué número era? 46. 54. Ah, aquí está, 54. Hay dos interpretaciones, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo analizamos dos veces? La primera es porque aquí nos pide realizar una prueba unilateral de hipótesis de la frecuencia respiratoria media. ¿Sale? Pero aquí una prueba de hipótesis de igualdad, ¿sale? Generalmente se contrasta contra una prueba de hipótesis de diferencia. ¿De acuerdo? Que era lo que les decía acá arriba. Una prueba de hipótesis unilateral, perdón, de igualdad se contrasta con una prueba de una hipótesis alternativa de diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, el texto indica literalmente la segunda parte, esta. Ahora, una prueba unilateral, ¿vale? Es aquella donde tú decides si es mayor o igual, o mayor o menor, ¿de acuerdo? O la otra forma de decirlo es si la diferencia es positiva o negativa. Entonces, en este caso optamos por la positiva porque los datos eran positivos, ¿saben? Y por ese motivo, porque el texto no nos dejaba claro si era ambas colas o nada más una cola, lo tuvimos que hacer dos veces, ¿de acuerdo? La otra perspectiva del por qué lo hicimos dos veces fue porque si nosotros lo hacemos para ambas colas, o sea, para ver la diferencia, pues en realidad no nos concluía en el sentido de que nosotros nos hubiera gustado concluir el experimento. En cambio, la unilateral, sí, ¿de acuerdo? Sí nos indica o nos da una conclusión acerca de lo que realmente queremos observar, que es que aumenta con CO2 o el número promedio de respiraciones con CO2 es mayor que el número promedio sin CO2, ¿de acuerdo? Entonces, esa nos permite concluir. A lo que voy es, si bien el texto del libro
nos puede dejar confusos, ¿de acuerdo? Entre si es una cola o dos. También nosotros tenemos que discernir cuando estemos en el laboratorio si lo que andamos buscando es una prueba de dos colas o de una cola. Eso debemos aprender a discernirlo. Y a veces tenemos que darle vueltas en las dos pruebas, que en realidad no es mucho trabajo, para poder discernir si nos conviene expresar el resultado con una cola o con dos. ¿De acuerdo? ¿Sale? ¿Sí queda claro eso? Sí, gracias. Ok, y la tercera, y yo creo que la más importante con respecto a este caso, pues es que soy el profe y se me antojó hacer las dos pruebas al mismo tiempo. Punto. Ya, está bien. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? No, profe. Ok, vamos a detenerlos entonces.